Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación en vídeo de las directrices de la prueba de Lengua y Literatura Castellana 2 de la Universidad de las Islas Baleares para la prueba de acceso a la universidad. Exploraremos todos los bloques correspondientes del examen y os explicaré el recorrido y la implicación de cada uno de ellos. ¡Empezamos! Y antes de abordar el bloque número 1, tenemos que englobar una serie de características clave y por ello es importante ser conscientes de que este ejercicio dispone de 6 preguntas. El alumno o la alumna debe realizar estas 6 preguntas distribuidas en 3 bloques diferentes. En segundo lugar, la prueba está diseñada de acuerdo con un diseño competencial. Evalúa el grado de consecución de las competencias específicas de esta materia y se centra en habilidades prácticas y en los conocimientos adquiridos durante el curso. Y en tercer lugar, no se pueden cometer faltas de ortografía y por ello existirá una penalización del 20% de la calificación total. Ello requiere que el alumno o la alumna realmente repase todo el examen para no incurrir en este tipo de penalizaciones. En concreto, se descontarán 0,25 puntos por cada error a partir del segundo, y las faltas repetidas solo se contarán una vez. Y empezamos este bloque número 1, que vale 4 puntos, con la parte comunicativa, es decir, el comentario de texto. Vamos a encontrarnos un texto que va a proceder de la tipología periodística. Y dentro de esta tipología periodística nos podremos encontrar con textos informativos como la noticia, textos de género híbrido como el reportaje interpretativo y textos de género de opinión como el artículo o el editorial. Y por ello podemos trabajar profundamente las características de esta tipología, porque ya sabemos que lo vamos a encontrar en este primer bloque. Veamos ahora las preguntas asociadas. Una primera pregunta de este texto seleccionado es la identificación del tema y la elaboración del resumen. Y aquí el alumno y la alumna debe disponer de las directrices que se han estudiado durante el curso referente a estos aspectos. Y por ello debe elaborar un tema con las características precisas, que sea un síntoma nominal, con complementos, que no sea una oración simple, que no sea un tema descriptivo ni modalizado, porque todo esto penaliza. De igual manera, debe elaborar el resumen con esa objetividad, con la tercera persona, nunca de forma descriptiva ni modalizada, es decir, así como se ha practicado durante todo el curso. Una segunda pregunta es la caracterización de la tipología y la modalidad. Y aquí debemos abordar en profundidad el análisis de la tipología del texto, justificándola con ejemplos pertinentes, y también la subtipología, es decir, será un texto periodístico y dentro de este texto periodístico debemos identificar el subgénero periodístico, siempre con la justificación pertinente. Debemos hacer lo mismo con la modalidad, justificar las modalidades presentes, la principal, la secundaria si existe, con ejemplos extraídos del mismo texto.
También debemos desarrollar los aspectos lingüísticos, derivados de la tipología y la modalidad, y a su vez las funciones del lenguaje predominantes, también con ejemplos del texto. Y todo este desarrollo que vamos a realizar en esta pregunta tiene una puntuación de 1,5. Ya llevamos 3 puntos. El punto restante se centra en esta pregunta número 3, interpretación del lenguaje en el contexto. Aquí debemos desgranar, debemos explicar el significado no literal de un fragmento seleccionado. Ese es el objetivo, explicar una expresión que contendrá el texto y relacionarla con su significado literal de dicha expresión, más o menos en 50-80 palabras. Y de esta forma hemos completado estas preguntas del bloque número 1. En el bloque número 2 nos vamos a encontrar con la reflexión acerca de la lengua. Y en este bloque, que vale 3 puntos, nos vamos a encontrar con un ejercicio que será el análisis de la estructura de una oración compleja. Aquí no se trata de hacer un análisis arbóreo en llaves, en cajas, de acuerdo a los parámetros tradicionales. Aquí se trata de comentar esa estructura y desglosar en forma redactada el análisis jerárquico de una oración, de acuerdo con su terminología correspondiente. Para ello, hay unas puntualizaciones en un anexo aparte donde se exponen unos modelos y donde se ve también la terminología que se debe utilizar. Y a continuación tenemos 2 ejemplos que se ofrecen en la página de la universidad de la pregunta 4. Un ejemplo A, donde tenemos una oración que dice: la herramienta dejará a los usuarios leer el contenido de los mensajes mientras están en ambientes ruidosos como calles, el vagón del metro y fiestas. Y ante esta oración, en primer lugar, podemos identificar el núcleo principal de la oración, es decir, el verbo, el predicado principal, que en este caso diríamos que es dejará. En esta oración también hay varias subordinaciones. Las tenemos que identificar. En una primera instancia tenemos oración subordinada sustantiva con el infinitivo leer, y así sería leer el contenido de los mensajes mientras están en ambientes ruidosos como calles, el vagón del metro y fiestas. Y debemos mencionar que está introducida por el infinitivo leer y que cumple una función, que en este caso, como vemos en la respuesta, cumple la función de complemento directo respecto a la oración principal. Dentro de esta subordinada sustantiva, vemos que también existe una subordinada adverbial de tiempo, lo debemos también comentar. Y esta subordinada tendría el nexo mientras, que funcionaría como circunstancial de tiempo de la subordinada sustantiva. El 1,5 puntos restante se obtendrá a través de diferentes preguntas de reflexión sintáctica, semántica y morfológica. Pueden ser multiplicidad de tipos de preguntas, de las cuales existen unas puntualizaciones en un documento aparte. Y nos podemos encontrar con preguntas de pares mínimos, preguntas de análisis inverso, de identificación de funciones sintácticas de todo tipo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el documento que se comentaba anteriormente.
un documento que explicita las funciones sintácticas que debe conocer el alumno o la alumna. Sujeto, complemento directo, indirecto, atributo, atributo locativo, complemento predicativo, aposición, complemento del nombre, complemento de régimen verbal o complemento agente. También es interesante remarcar que el alumno o la alumna debe identificar el complemento de medida argumental y el complemento locativo argumental y toda la tipología de complementos circunstanciales. En cuanto a la estructura de la oración, se aceptará la gramática tradicional, pero se apuesta por la nueva gramática. Y en este sentido, el alumno deberá distinguir los tipos principales de composición, la coordinación, la yuxtaposición, la sustantivación. Deberá distinguir las relativas con antecedente expreso, libres o semilibres, y las oraciones adverbiales y sus construcciones, y así las adverbiales temporales, modales, causales y lativas, o las construcciones condicionales, concesivas, comparativas, superlativas y consecutivas, aunque se admitirá, como hemos dicho antes, también la gramática tradicional. Y el bloque número 3 se refiere a la parte de literatura. Aquí el alumno y la alumna debe demostrar sus conocimientos literarios a través de un comentario de texto dirigido, de un listado de obras de un documento aparte. Y además de analizar el texto, se deben aportar sus recursos subyacentes, los tópicos, es decir, activar los conocimientos de los temas que han tratado durante todo el curso de literatura. El objetivo principal es valorar el grado de comprensión e interpretación del texto y por otro que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos sobre el periodo, el estilo del autor, la época, la tendencia, los rasgos. No se trata de desarrollar un tema teórico como se hacía antes, sino de aplicar unos conocimientos y que se ajusten al fragmento de texto seleccionado. Partiendo de ese punto de partida, debe existir después esa identificación y esa interpretación. En concreto, estas preguntas del comentario literario serán las que tenéis en pantalla. Una primera pregunta exige la identificación del autor y la obra de la que forma parte el texto seleccionado. Hay que contextualizar en el marco de la historia de la literatura. Y esta pregunta tiene un valor de 1 punto. Una segunda pregunta consiste en determinar y comentar los temas que aparecen en el fragmento seleccionado. También tiene una puntuación de 1 punto. Y el tercer punto vendrá dado por esta tercera pregunta, que consistirá en comentar las características y los rasgos formales y estilísticos en relación con el movimiento al que pertenece dicho texto. Y a continuación tenemos la selección de textos literarios que podrán aparecer en este bloque número 3, es decir, aparecerá un fragmento de algunas de estas posibles obras. En primer lugar, Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. En segundo lugar, 2 poemas de Antonio Machado, Retrato, y a José María Palacio. Ramón María del Valle Inclán con Luces de Bohemia, García Lorca con La Casa de Bernarda Alba y a continuación, en quinto lugar, una selección de poemas del grupo del 27. Pedro Salinas, Qué gran víspera al mundo, Federico García Lorca, Romance de la Luna Luna y Luis Cernuda, Donde habite el olvido. Seguimos con la continuación y en un primer lugar tenemos Carmen Laforet con Nada, Juan Marsé con Últimas tardes con Teresa, a continuación 2 poemas de la poesía de posguerra, Blas de Otero, Pido la paz y la palabra, y Ángel González, Me basta así, Laura Esquivel con su obra Como agua para chocolate,
Y finalmente José Sanchis Sinisterra con Ay Carmela. Por esto es muy importante que se familiarice con las obras de este listado y que se practique durante el curso con comentarios literarios, contextualización de autores y de movimientos.